14 Arequipa, 13 de abril del 2006. Sivarupa, Sivarupa. Soy tu divina Madre Durga. El Padre y la Madre son la causa de este universo y en su infinita bondad existen millones de sistemas solares, compuesto por soles llamadas estrellas. Los cuerpos que la acompañan son sus planetas con sus satélites naturales y millares de asteroides, además de cometas y meteoritos y piedras que constituyen el polvo cósmico y gas. El Sol que ven a diario, es una de las estrellas más cercanas al planeta Tierra, un sol amarillo de dimensión pequeña y hay millones llamadas soles en vuestra galaxia. Como puedes ver, mis hijos Huiraochas, vivían en su propio ambiente, el agua, y caminaban sobre el agua, por tal razón fueron llamados los señores de las aguas, lagos y mares. Hoy se encuentran en la cuarta dimensión habitando en su ambiente, desde allí ayudan a mis hijos humanos, favoreciendo en su bienestar y destino espiritual. A través de grandes generaciones en los Andes de América. Mis hijos han sido guías de los grandes amautas que han vivido en la nación andina americana. Ellos, vivían ayudando a cumplir la ley de la evolución de los cambios progresivos en el ser humano, según el círculo de la evolución en forma espiral, expansivos y continua, respetando en armonía la naturaleza humana, como parte integral de la creación del Padre Pachatata y de la Madre Pachamama. Mis hijos Huiraochas, tienen la visión del universo en máxima potencia y libertad, con el fin común, sin entorpecer en lo mínimo la actividad de otros. Son los hijos sabios y respetuosos en la misión del Padre, de mantener una vida en armonía en el universo, para que la vida con sabiduría, adquiera grados superiores de perfección. El Sol no es un cuerpo, es una esfera de gas incandescente, el cual es la principal fuente de energía del planeta Tierra, donde mis hijos terrestres habitan. Ciertamente el mundo, para adquirir conocimiento de cuál es el objeto final de la vida, para discernir con sabiduría entre el bien Ayin, y el mal Mana Ayin primero y después conocer su personalidad eterna que lleva al reino del Padre y de la Madre. Al principio en la creación universal, todo estaba oscuro, compuesto de gas nebuloso y luego deformaron los soles y los planetas, según la voluntad del Padre y de la Madre. Como puedes ver, los dioses llamados Huiraochas, habitaban el territorio andino, ellos ayudaron en el trazo de los caminos Cuapac Ñam, instruyendo directamente a los amautas, mediante la intuición y la visión interna, es una réplica del camino al cielo, con sus lugares divinos y paradisíacos, que le hacía recordar al hombre andino, que el ser de la persona es simple, un caminante en las creaciones de Dios. En ese camino adquiere experiencia y riqueza de sabiduría Cuapacán, en el buen pensar, en el buen sentir, en el buen hablar y en el buen obrar. Mis hijos Huiraochas dirigieron a los Cuapacamautas, para que fundaran las ciudades sagradas sistemáticamente en una línea o alineación perfecta, debido a la relación proporcional magnética del cosmos con las constelaciones, a una distancia igual a la otra, los caminos y los lugares sagrados, que hasta ahora permanecen. El cosmos interconstelar está localizado en 4 regiones suyus, por lo que los caminos Cuapac Ñam están orientados hacia los 4 suyus en el territorio andino, según la imagen de la Sagrada Cruz Cuadrada. El Sol que les acompaña, es solo una estrella en esta galaxia, y vuestra galaxia está compuesta de 400.000 millones de estrellas, llamadas soles. La vida galáctica tiene alrededor de 12.000 millones de años, mientras vuestro sistema solar, tiene 7.000 millones de años. En el espacio, en el tiempo y en la velocidad espiral del universo, se extienden miles de millones de millares de vías lácteas y constelaciones, por no decir infinidad, es lo que el universo contiene, una eternidad infinita. Como puedes ver, mis hijos Huiraochas, quienes descendieron de los planetas de los Huiraochas o Cuapac Huiraochas, han traído muchos idiomas, los cuales a través de su descendencia, se hablaba en la nación andina americana. El idioma tomó nombre, según la denominación de sus descendientes, venidos de tal o cual planeta, los Cuapacapus y Cuapac Huiraochas, sus progenitores ubicados en la Tierra, según el clima natural. Aymara, Cuesgua, Puquina, Yunca, Iuariu, Mochica,
Lupaka, Esikei, Kingnam, Kuyi, Sumpiwilka, Kauki y muchos idiomas y dialectos posteriores. Antes y después del hundimiento de la civilización atlántida, estaban mis hijos Wiraochas, con su descendencia. Es más, el planeta de los atlantes pertenece al universo de los Quapac Wiraochas. Los primeros atlantes, eran mis hijos Wiraochas con su descendencia, fueron llamados atlantes posteriormente, por el continente atlántico, aquellos seres divinos que habitan las aguas. Un grupo de atlantes, emigraron hacia la cordillera de los Andes, otros grupos a otras partes de América y a otros continentes, es decir, los atlantes restantes de la catástrofe, habitaron la zona de Oruro por la montaña de Pampa Aullagas y el valle Quillacas. El padre y la madre son el transformador del mundo, en el aliento de su expiración, el universo se expande y al finalizar el eterno tiempo del universo, nuevamente es absorbido por el aliento de su inspiración. En el centro de vuestra galaxia, hay un agujero negro, toda galaxia lo tiene, y vuestro planeta y el Sol, están en la mitad de su vida. Algún día el Sol aumentará su brillo y absorberá al planeta Tierra y al resto de los planetas, de igual manera los soles y las galaxias enteras, serán absorbidos por el agujero negro, en la noche del Padre y de la Madre. Como puedes ver, mis hijos Wiraochas no recibían ningún culto directo, sin embargo recibían un profundo respeto y devoción después de Dios, lo plasmaban presente en el arte, en la danza, en la música, en la arquitectura, en la ciencia, en la mística y en la labor cotidiana. Fue posteriormente que recibieron culto, fueron recordados, como los espíritus ancestrales, en sus adoratorios, Bacchas, como símbolo de Wiraocha el Sol, cuyas manos sostienen dos bastones, el cual simboliza el poder que tiene en el cielo y en la tierra. Desde el inicio del mundo, junto con el padre Pachatata, participaron en la creación del Sol, la Luna y las estrellas, la humanidad y la fauna, y después de la creación, recorrió el territorio del futuro Tabantinsuyu, realizando grandes hechos, le acompañaban al soberano y todopoderoso Tixi Wiraocha, 48 Wiraochas, 48 con Tixis, portando cada cual un solo cetro. Sus 16 medallones simbolizan su energía, el poder de restauración, el sol naciente, la juventud eterna. Además las 36 figuras humanas, representan a sus descendientes civilizados y los 12 rostros humanos aguileños, representan al hombre primitivo en evolución. La nación andina fue siempre dueña de riquezas y de un gran pasado histórico, poseedora de una cultura milenaria. Ha habido muchos grandes hombres, Quapac Runas y Quapac Amautas antes y después de la colonización de los invasores. Ha habido uno llamado Tupac Amaru y otro Cauide y el tercero Huilca Apasa. Dentro de ellos, Velasco, fue la reencarnación de Quapac Huilca Tupac Amaru. En este tiempo crucial la reencarnación de Quapac Huilca Apasa es Evo Morales y la reencarnación de Quapac Huilca Ipi Huinca es Hugo Chávez. Reencarnaron para luchar contra la opresión de los marginados y contra la falsa democracia de los poderes políticos. También ha reencarnado Manco Inca, quien se alió con los invasores españoles. En este tiempo se alió con los opresores americanos, cuyo nombre es Toledo, razón por el cual fue proclamado presidente en Oso. La madre Pachamama le castigó hiriendo su pierna. El padre y la madre. Código Tántrico Andino 15. Arequipa, 2 de mayo del 2006. Sivarupa, Sivarupa. Soy tu divina madre Durga, la humanidad entera, son hijos del padre y la madre. No debe existir imperialismo de ningún tipo, todos los países necesitan desarrollarse, ni monopolio, ni colonialismo es divino, muy contrariamente, es diabólica. En el plano divino del padre y de la madre existe una verdadera democracia, a veces habla el padre, otras veces habla la madre, introduciendo la enseñanza divina a todos los hijos que están ansiosos en la búsqueda de la verdad. En la nación andina todos son hermanos, hijos del padre y de la madre, hijos de la nación latinoamericana. Desechen cualquier idea de guerra que los imperialistas fomentan para enemistarles y dividirlos, y en este tiempo la figura del mal es el imperialismo. El supremo Dios Shiva Chamari Jehová, en el cielo existe en la forma de la
Divina Madre Anak Pachamama, cuya bondad descendió al interior de la tierra a través de su energía divina, convertida en la matriz o la Santa Madre Tierra Pachamama, de la cual es forma todo lo que tiene vida. Es la Santa Madre Pachamama porque es la madre de la vida. Ella es Mama Coscha, la madre de la laguna que baña la tierra. Ella es Yakumama, la madre de las aguas que apaga la sed de todo ser viviente, a través de la lluvia, los ríos y manantiales. Ella es Sachamama, la madre de la vegetación. Ella es Kokamama, la madre de la coca. Ella es por excelencia la madre viviente del universo Anak Pachamama, la eterna madre universal, que da forma a la vida. Ella en su infinita bondad descendió y dio forma al sistema solar y al planeta Tierra. Ella se convirtió en la magia de la naturaleza, en la lluvia, en el granizo, en la helada, en el viento, en la nieve, en la bebida sagrada, en los alimentos, en los hombres, en los animales, en el baño sagrado, en las oblaciones y en las ofrendas. Yo soy aquella Anak Pacha Mama, que sigue haciendo avanzar a sus hijos, aunque la abandonen, continúa su marcha haciendo progresar, aunque sus caminos se vuelvan oscuros, las mantiene encendidas por la luz de su fe. Todas las culturas pre-incas tuvieron culturas antecesoras, que dejaron sus enseñanzas de su desarrollo cultural, en todo sentido positivo, ofrecían a Dios sus más esplendorosas obras, basadas en una existencia de ideas claras y concretas. Han alcanzado una concepción del mundo tan perfecta y armoniosa, con una adecuada relación entre los hombres hacia la cooperación comunal, con un saber mucho más perfecto y una relación armoniosa con el cosmos. Además, todas las acciones estaban bajo la protección divina, en el sentido común también manifiesta. Como puedes ver, la Santa Madre Anak Pachamama descendió del cielo, inundada de gracia y bondad. Siendo muy hermosa se convirtió en una mujer cualquiera, hizo un mal uso de su cuerpo, como instrumento de placer y mató a los hombres. Al matar a los hombres, su cuerpo se transformó en una hierba sagrada y ofreció sus hojas a Dios, la cual evita la fatiga, anula el hambre y la sed. La Santa Madre Pachamama hizo conocer sus actividades divinas, para advertir el futuro del hombre, que harían mal uso de la sagrada hoja de coca. Se transformó en una mujer muy hermosa, significa las hojas de coca y sus maravillosas propiedades. Hizo mal uso de su cuerpo como instrumento de placer, significa el mal uso de las hojas de coca, como instrumento de placer. Al matar a los hombres, significa que las sagradas hojas de coca, convertidas en la sustancia llamada droga, mata al hombre. Su cuerpo se transformó en una hierba sagrada y ofreció sus hojas a Dios, significa que el hombre del Ande utiliza las sagradas hojas de coca en un acto divino, con fines terapéuticos y de sagrada ofrenda a Dios. Las naciones del mundo andino eran ricos cuapac yactas, el oro y otros metales, no eran trascendentes en sus vidas, eran ricos en labores y en la producción. Toda producción tenía un interés nacional, nadie tenía menos que el otro, todos gozaban más que lo suficiente. Mis hijos del mundo milenario mantuvieron un desarrollo social justo, sin someter en la esclavitud a otros. Desarrollaron su nación libremente y mancomunadamente. Cada nación del mundo andino mantenía su propia soberanía, con muchas riquezas que eran compartidas por todos sus integrantes. Como puedes ver, el Supremo Dios Shiva Chamari Jehová, en el cielo existe en la forma del Divino Padre Anak Pachatata, cuya bondad y misericordia descendió a través de su espíritu divino para fabricar el sol Inti, la luna, Kila, las estrellas y las constelaciones Chaska Koilur, y los fue poniendo en el cielo. En un día de tantas ellas creó al planeta Tierra y en él creó al hombre, después de las tinieblas que cubrían la tierra. Desde los confines del cielo, también descendieron los dioses de la plana mayor Anampachas, es decir los Pachas. Después descendieron los dioses celestes, Chaupipachas, es decir los Apus y los Guiraochas. Posteriormente, descendieron los dioses solares Cuscapachas, es decir los Contixis. El tiempo en que poblaron los Pachas se llama Pakariy Pacha, o el tiempo más remoto Kaaru Pacha. El tiempo en que poblaron los Apus se llama Purum Pacha, o el tiempo antiguo Ñaupa Pacha. El tiempo en que poblaron los Guiraochas
se llama Bari Pacha o el tiempo cercano Sispa Pacha. El tiempo en que poblaron los Contixis, se llama Pachacuti Pacha o el tiempo presente Auca Pacha. El tiempo último prosigue en el tiempo actual Kunan Pacha, mientras que el paraíso Paucara existió en tiempos más remotos. El tiempo presente Auca Pacha es tiempo de riña, de sangrienta guerra, de mortandad, de crueldad, de imperialismo y de colonialismo. Mis hijos pre-incas mantenían sus culturas, basado en un plan nacionalista que integraba a varias naciones, en una gran nación, Atuncuapac Yacta. Sin embargo, mis hijos incas desarrollaron una política pro-imperialista, utilizaron todos los medios necesarios por las culturas y naciones pre-incas. Los Andes fue la patria universal, con un sentimiento nacionalista, en un sentido geográfico, y fue cuna del sistema comunal. En la última etapa de su desarrollo, mis hijos de las culturas pre-incas conocieron el surgimiento de la política pre-imperialista, al cual le dio forma la cultura inca, en su dominación máxima sobre otras naciones. Un modelo social difícil de copiar, el cual brindó grandes aportes a la cultura inca, cuyo imperialismo no fue tan nefasto como el imperialismo expansionista de hoy. Como puedes ver, el supremo Dios Shiva Chamari Jehová, en el cielo existe en la forma del divino Ekdant, cuya bondad y gracia descendió al mundo como Tunupa, Jesús, Ganesha. La Divina Trinidad se manifiesta como el Padre, la Madre y el Hijo. La Trinidad se manifiesta en el fuego, en la tierra y en el agua. La Trinidad se manifiesta en el sol, la luna, la estrella. Mi hijo Ekdant anteriormente decide convertirse en el rayo, Iyapa, después se convierte en el arco iris, Koiki. Mi hijo Ekdant, cuyas personalidades son infinitas, como Tunupa el portador del bastón, tomó la forma de un predicador, a quien el pueblo ingrato no quiso escuchar sus palabras. Más que una persona buena recibió su mensaje, le dio de comer y beber al peregrino, y él en pago le revela la enseñanza del cielo, y además el castigo que iba a recibir el pueblo. Una terrible inundación, un gran diluvio, y le aconsejó retirarse, huyendo sin mirar atrás. La Trimurti andina siempre ha estado presente, incluso en tiempos más difíciles. Cuando los invasores españoles convirtieron el Ande en el infierno, la Madre en su infinita misericordia tomó la forma de una sencilla mujer bondadosa, llamada Sarita Colonia, la santa de los pobres, despreciada por los mestizos, criollos y sacerdotes. Mis hijos de la sociedad latinoamericana necesitan crear un nuevo sistema nacionalista, por ellos mismos, en la que participe el pueblo organizado y no como sucede hoy, son utilizados por los partidos políticos, que se disfrazan con el pueblo. Sin embargo, son políticos que trabajan para el imperialismo que devora a las naciones y debe considerarse como demoníaco. El suelo andino es rica en recursos naturales y toda América Latina es sumamente rica en su naturaleza y son dueños de sus recursos naturales, por decir así, y deben defender su independencia y la soberanía como nación latinoamericana. El Padre y la Madre. Código Tántrico Andino 16. Arequipa, 16 de mayo del 2006. Sivarupa, Sivarupa. Soy tu divina madre Anak Pachamama, tu divina madre Durga, para darte a saber el glorioso tiempo de mis hijos de las culturas y civilizaciones andinas milenarias. Ellos vivían en perfecta armonía con la naturaleza y el cosmos. No sorprenda a mis hijos de hoy, que vienen tiempos del cultivo de los valores en la persona, y así también vienen tiempos difíciles en todo orden de cosas. Gobiernos imperialistas que harán todo lo imposible para llevarse los recursos naturales y aparte de explotar, sin ningún beneficio para la nación andina y sus habitantes. Como puedes ver, en toda la nación andina americana, a pesar de la multiplicación de las culturas y civilizaciones, había una unidad común en la concepción del mundo y la realidad de la vida. Desde niños hasta jóvenes eran capacitados en los valores humanos y divinos para cumplir sus funciones en la vida familiar, comunal, nacional y espiritual. Era sagrado el cumplimiento de sus obligaciones,
en el orden familiar y social, mantenían un sistema de vida nacional e integracionista con otras comunidades y naciones. La transmisión de conocimiento la adquirían de padres a hijos, en una sucesión permanente y de los amautas. La transmisión de conocimiento que adquirían, eran de conocimientos prácticos, alcanzados en un alto nivel y calidad humana, eran pues, un tipo de hombre inteligente más desarrollado y con una destreza natural sobresaliente en la instrucción, llamada Yachaikuna. La transmisión de conocimiento estaba también a las mujeres, para ser buenas madres de familia, ejemplos de la unidad familiar y con conocimiento de todas las artes, propias de su sexo, aprendían la técnica de la jardinería, el tejido fino, la crianza de animales, los potajes, las bebidas sagradas, el servicio a Dios y las ofrendas. Mis hijos de hoy, que habitan la nación andina americana, tienen un pasado pleno de actividad y esplendor. Los habitantes de hoy, esperan la reivindicación de su nacionalidad, millones de indígenas y sus descendientes que han emigrado a las ciudades, mientras que los descendientes de los colonialistas, los mestizos y criollos, se han convertido en saqueadores y vendedores de la nación, se han aliado con los imperialistas para ultrajar los bienes naturales, que son patrimonio y recurso de las naciones, mientras que millones de personas naturales, pasan hambre, por culpa de esta gente política, que son demoníacas. Como puedes ver, mis hijos de las grandes culturas y civilizaciones antiguas de los Andes y de América entera, desarrollaron un sistema de vida, en la amplia unidad de las naciones, en una gran nacionalidad universal, aunque parezca increíble, que estaba unida a innumerables grupos humanos por largas épocas de convivencia, de millares de años, en similares condiciones elevadas. Con el desarrollo de la agricultura, tuvieron una dieta integrada de alimentos de gran valor nutritivo, con semillas proporcionadas por los mismos dioses, que habitaron en el continente americano. Como la papa, el maíz, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, la oca, el camote, el purutu, el payar, la palta, la lucma, el targüí, el uchu, y demás vegetales y frutas. Además, con el desarrollo de la ganadería, se empleaba la lana seleccionada en la confección de finos tejidos, con la lana de alpaca, de vicuña, de llama y el aprovechamiento de su cuero. Desarrollaron técnicas avanzadas en la metalurgia, para la confección de instrumentos, adornos, objetos ceremoniales de oro, de plata, de cobre, de estaño, de plomo. Además, tenían un gran conocimiento de las piedras preciosas finas, como la turquesa, la sodalita, el cristal de roca, el lapislázuli, el coral y otros. Es posible llevar adelante, hijos míos, un proceso revolucionario de la masa aborigen, con la participación de sus hijos, que han emigrado a las ciudades o que viven en las ciudades, solo tienen que recordar sus orígenes. Todo el que habita el territorio andino americano, pertenece al gran bloque de la gran nación andina americana, como tal debe poseer el conocimiento del código tántrico de los Andes, porque es su deber ilustrarse. Hay un paternalismo de los poderosos, contra los problemas de las naciones autóctonas, que ellos mismos han generado, a través del saqueo de los recursos naturales y el empobrecimiento de los naturales. Como puedes ver, mis hijos del Ande, de las Américas y de todo el continente, tenían un gran desarrollo en la agricultura, arquitectura, metalurgia, ingeniería andina, en la creación de andenes, patapatas, terrazas, irrigación de cultivos y de pastizales de ganadería, además en la construcción de caminos de la costa sierra, de la ceja de selva Chaupiyunca y de la selva Yunca. Se empeñaron en obras de utilidad social, una enorme red vial, que rompió el aislamiento de los pueblos y construyeron puentes, chacas, y posadas, tambos o orpabasis. Las comunidades ayllus, eran el centro de la sociedad, la célula de la nación, el núcleo de la organización andina, así como la familia, hoy en día es la célula de la sociedad. Todo estaba organizado como una gran familia y no existía la idea de extraño, en toda la nación andina y en el continente americano.
A inicios de la era Contixi, empezó muy lentamente los conflictos y desarmonía, casi en la misma intensidad, que se dio en la civilización inca, pero no fue tan salvaje y demoníaca, como ocurrió con los invasores y saqueadores españoles, aquellos espíritus del inframundo que son asesinos, egoístas, ambiciosos e hipócritas. Ese país que ha cargado con todo el oro de mis hijos, les debe una enorme cantidad de dinero, que las cifras no alcanzarían, otro tanto, por la indemnización por el genocidio cometido y otro tanto por la explotación gratuita y por la violación enfermiza, cometida contra las mujeres y niñas. En este tiempo, también han encarnado, los espíritus que han saqueado la riqueza de mis hijos del Ande y han encontrado su satisfacción en la derecha política de la sociedad. Como es el caso de García, que es la encarnación de Francisco Pizarro. Como puedes ver, habían millares de airus, que ocupaban el territorio de las montañas, de la sierra, de la costa, de las orillas de los lagos, ochas, de los ríos, mayús, de las quebradas, cucasas, donde podían plantar y cosechar, vivir plácidamente, año tras año, hasta volverse viejos y morir sin angustia. La muerte, no era una muerte común y corriente, trascendían en la hora de la muerte, además de ancianos se volvían sabios, como efecto de la vida armoniosa y mística que llevaban a lo largo de su vida. El recuerdo y veneración de las almas desencarnadas, era una práctica sabia, con conocimiento de causa, que la vida estaba presente antes del nacimiento y más allá de la muerte. En cada comunidad, había amautas, que estaban encargados de la instrucción de manera natural, sin ningún interés de pago, con un sentido de servicio, desapego, entrega y amor a Dios. Habían instrucciones especializadas en las distintas disciplinas filosóficas, técnicas, científicas, místicas, agronomía, administración, arquitectura, política, artesanía selecta, artesanía, orfebrería y riego artificial. Eran preparados por los sabios amautas, según la cualidad natural individual, pero todos eran instruidos en todas las artes y disciplinas, con responsabilidad y sabiduría. Aquellos seres que no tienen amor a su prójimo, estarán a favor del imperialismo y no permitirán que el candidato del pueblo que hoy, el espíritu de Atavalpa, ha encarnado en la persona de Ollanta, cuyo principio es la reivindicación de su pueblo. Aquellos que gobiernan y quieren gobernar a favor de los ricos y transnacionales, utilizarán a su disposición a los medios de comunicación para atacarle y calumniarle de antidemocrático y no permitirán que gane las elecciones limpiamente. Él debe ganar, porque el pueblo es la mayoría, pero no será así, porque correrá mucho dinero, por medio de actos impropios de carácter demoníaco. Además, las personas que le rodean, no son dignos del nacionalismo, no tienen la convicción ni espíritu de cambio para el pueblo, en extrema pobreza, y le traicionarán. El padre y la madre. Código Tántrico Andino 17. Arequipa, 30 de mayo del 2006. Sivarupa, Sivarupa. Soy tu divina madre Durga. Hace tiempo atrás te revelé la divina doctrina de la unidad de Oriente a Occidente y ahora te revelo la doctrina de Occidente a Oriente, el código tántrico de los Andes para esa unidad que hay entre todos mis hijos del planeta. Es tiempo del Padre, de la Madre y del Hijo Divino, quienes siempre han estado presentes con el género humano bajo distintas formas y nombres. En el género humano hay una mutua influencia de los elementos de la naturaleza del cuerpo y de la mente, y en la gran mayoría lo que más domina la mente de mis hijos, es el nombre y la forma. Como puedes ver, desde milenios atrás los Andes y América fue asiento primordial de las razas anteriores que levantaron importantes construcciones. Mis hijos olmecas, zapotecas, chichemecas, toltecas, mayas, mixtecas, aztecas y guatemaltecas, mis hijos mapuches, araucos, atacamas, moluches, huilliches y picunches, mis hijos iuras, oruros, auyagas, quillacas, charcas, catamarcas, ilimanis, poutasís, saltas, carabucos, carabayas, charasanis, sicasicas, jujuís, mis hijos cuoyaguas,
Tiabanacos, Sechins, Chavins, Cupisniques, Vicus, Mochicas, Nascas, Paracas, Puquinas, Tarapacas, Moches, Sicans, Chimus, Chanqueis, Lupacas, Pucaras, Chachapoyas e Incas. Una raza extraordinariamente sabia y vigorosa habitaba los Andes, tenían la comprensión muy avanzada y tenían conciencia de sí mismo. Nosotros somos la gente runacunas, descendiente de los dioses. Los Andes y América entera ha sido cientos de veces milenario nacido de los seres divinos Pachas, Apus, Huiraochas y Contixis. En la faz del continente americano, civilizaciones enteras, desde el oriente, desde de la Cordillera Real de Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela. Hasta el occidente, la marítima del Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Guatemala, México y América del Norte. No hay una cosa difícil para mí, si creen en mí verán la gloria de Dios Pacha, y gocen de lo que Dios Pacha hace en su corazón. Esta es mi palabra, la palabra del Padre y de mi Hijo Divino, el Maestro del mundo. Tengan fe en Dios Pacha, el Dios antiquísimo y milenario de los Andes y de América, aquel ser supremo que es único para todos los seres del universo. Hablen del Padre de multitudes Anak Pachatata y crean en su poder, plenamente convencidos, porque en su mundo espiritual está todo lo que ustedes quieren. El Padre, la Madre y el Hijo Divino les dará la palabra adecuada en sus corazones, en sus mentes y en sus bocas, esa palabra creativa que es poder. Como pueden ver, mis hijos de la nación andina americana en tiempos milenarios fue una sola nación grande Atun Yacta, con irradiación de muchas civilizaciones dinámicas. Surgiendo con sus nevados y con una serie de encumbradas mesetas, así como los valles cuesbas, cejas de selva chaupín yunca y selvas tropicales y semitropicales yuncas de ambas vertientes de la cordillera de los Andes. Mis hijos han sido bendecidos por Pacha Dios, tenían un alimento providencial, sano y abundante, que la madre naturaleza Pacha Mama puso al alcance de las razas anteriores. Toda esta naturaleza bella, los invasores ignorantes se empeñan en hacer desaparecer sin remedio alguno y será un mal para todos. El cultivo de la espiritualidad andina, no se compara en nada con el cultivo de la fe religiosa de hoy, por las distintas religiones, estaba basado en un conocimiento perfecto de Dios y una fe y devoción total. En el principio de los tiempos, los sabios amahuotas contemplaron la verdad y recibieron la revelación divina Same y Wilka, la cual plasmaron en todo el campo del arte, danza, música y valores. Mis hijos del mundo andino americano tenían una alta comprensión de Dios, debido que llevaban una vida perfecta manteniendo la ley de la armonía Kamaachi Kausai. Para mis hijos no existía otra realidad que Dios Pacha o el uno absoluto que a la vez era impersonal y personal. Mis hijos que siguen el camino espiritual, no deben involucrarse en ninguna clase de política, deben participar en la clase de política conciencial, sacando de la ignorancia impuesta por los imperialistas, haciendo que vean la luz de la verdad. Para la clase política andina americana han reencarnado valerosos héroes del pasado, quienes lucharon contra los invasores europeos, ellos son Chávez, Evo, Ollanta y otros que faltan sumarse, al tomar conciencia por la defensa de los derechos humanos del ande americano. Debido que han surgido políticos y gobernantes que trabajan como obreros del imperialismo que nada hacen a favor de la población olvidada, por el contrario, permiten que siga la injusticia social. Como puedes ver, mis sabios amautas tenían la comprensión perfecta, que el Dios absoluto Pacha estaba más allá de toda realidad material, sin embargo, como principio supremo tenía personalidad divina y era conocido como el Padre Altísimo Anak Pachatata, la causa de todo el universo eterno. Mis sabios amautas contemplaron al Verbo Supremo de Dios Un y lo difundieron en todo el territorio andino americano como la palabra mágica o el divino verbo más sagrado. Símbolo del Supremo Dios Pacha,
la causa del principio supremo que al recitarse termina consecutivamente en el sagrado Om y lo proclamaban como Dios Padre Untata el Omnipresente. Mis hijos Amauta seguían el camino de la iluminación Kuapakñan Kanchak de manera noble e incondicional, propagando la verdad divina de Dios Pacha, por lo que eran conocidos como aquellos portadores de la sabiduría divina y maestros de enseñanza Pachaya Chachik. No cesaban de cantar en su corazón y en su mente y a viva voz, Pachamama, Pachatata, Eipi Uguiraocha, un titi, Eipi Uguiraocha, un tixi, Eipi Uguiraocha. Mis nobles y poderosos sabios Kuapacamautas mantenían el fuego de la devoción a Dios Pacha glorificando de esta manera, Dios Padre, Dios Madre, eres los seres divinos, poderosos y luminosos, seres divinos, nos das poder y nos iluminas, como a los seres divinos. Mis hijos que siguen el camino espiritual no deben involucrarse en ninguna clase de violencia, más bien, deben involucrarse en aquella clase de violencia conciencial para erradicar la ignorancia e ilusión que es impuesta por los imperialistas, permitiendo que vean la luz de la verdad. Mis hijos del Ande americano Evo, Chávez y Ollanta, han venido a gobernar a su pueblo y trabajar por la gran nación andina americana, no los dejarán los obreros del imperialismo, que son de la clase política de la derecha y de la izquierda que tuvieron su oportunidad. Mi hijo Ollanta será traicionado por Torres como en la vida pasada cuando fue a Atahualpa ante Pizarro. En este escenario del Perú también están presentes las reencarnaciones de Diego de Almagro y Hernando de Luque, ellos son Lourdes y Lai que tienen la misma política derechista. Como puedes ver, cuando mi hijo Manco Cuapac y Mama Ocllo su compañera divina estaban presentes en el Ande, hace 1500 años antes de esta era llamada cristiana, ya existían la cultura tiabanaco, chavín y otros, totalmente en la cúspide de su desarrollo, cultural, artística y arquitectónica y además del desarrollo agrario. La encarnación de Padre Tunupa o Tunupa Huiraocha fue mi hijo divino Manco Cuapac, quien fue instruido por los Huiraochas como rey del mundo andino americano y después se convirtió en un noble forjador místico de la unidad espiritual y sociocultural entre las naciones andinas americanas cuyo símbolo es una cruz cuadrada chacana y de mi hijo Tunupa. 4 líneas horizontales unidos entre sí. El padre y la madre. Código Tántrico Andino 18. Arequipa 11 de junio del 2006. Sivarupa, Sivarupa. Soy tu divina madre Durga, llega el día en que los hijos de Dios se presenten ante Pacha Dios universal. Ese día verán la luz completa, entonces descansarán tranquilos, vivirán en paz y habrá la calma para todos. Ese día en que mis hijos amados vengan a presentarse ante Pacha Dios absoluto y digan, sea bendito el santo nombre de Pacha Dios. Brillará sobre ellos la luz. Ese día ha llegado para mis hijos, vendrán a presentarse ante Dios Pacha y tendrán la eternidad a sus pies por su alma devota. Como puedes ver, en la época de mis hijos Manco Cuapac y Mama Ocllo, la cultura Barpa estaba en su pleno desarrollo, cuya ciencia heredó lo que actualmente es conocido como la cultura Bari. Se llamó la civilización Barpa porque fueron descendientes de Barpa Huiraocha, quien tuvo su hermano menor llamado Bari Huiraocha. Ambas civilizaciones estaban vinculadas al cultivo del espíritu y el cosmos astronómico, y usaban mucho la divina figura escalera chacana que representa a mi hijo divino de los Andes en sus 9 manifestaciones y su 10ª presencia actual. El pensamiento andino y el arte estaba asociado a la cosmovisión andina frente al universo y a la sagrada voz mágica Un, el verbo supremo de Dios Pacha en su primera manifestación divina, del cual procede la unigénita manifestación Ekdant. Mi hijo Ekdant es la primera encarnación del verbo Un, y la tercera persona en la Santísima Trinidad del Padre y de la Madre Universal. En la cosmovisión andina, mística y mágica, plasmada representativamente en las 4 líneas, en los 4 puntos, en las 4 escaleras, en las 4 direcciones suyus, en los 4 hijos de los dioses Contixis, Ayares y entre otros. Ha llegado el día en que los hijos de Dios presencien la luz del código tántrico universal del Oriente y del Occidente. El Padre y la Madre se muestran visibles ante el mundo con el afán de que sus hijos realicen su alma espiritual y brille sobre ellos la luz de Dios y no lo reclamen tinieblas y sombras.
Los que no se presenten ante Dios universal Pacha, no hallarán tranquilidad ni calma, no habrá reposo para ellos, turbación es lo que les llegará. No brillará sobre ellos la luz, Chimpu, ese día para él o ella se hará tinieblas, le reclamará la oscuridad, tinieblas y sombras y no verá la luz del alba. Como puedes ver, la cultura Barpa, la cultura Bari, la cultura Tiabanaco, la cultura Chavín, y las demás culturas, plasmaban con devoción el sagrado verbo de Dios Pachaún, de la siguiente forma: mis hijos del mundo andino y de las Américas, concentraban su mente en este sonido divino Un, Kaan, hasta que el espíritu esté plenamente saturado y no quede espacio para ningún otro pensamiento. Cuando mis hijos estaban completamente identificados, el sagrado sonido divino se repetía solo, formando la individualidad del verbo divino en el interior de la persona. El verbo divino Un es universal, vibra en el eterno e infinito universo de Dios, y esta música del verbo divino esté vibrando en todos por igual. Todos mis hijos del universo andino conocían perfectamente su valor espiritual y su significado, y además era su Dios Un por excelencia. Mis hijos deben saber que entre el Padre, la Madre, el unigénito y sus infinitas vibraciones no existe ninguna diferencia, ellos están en todas partes también a través de sus infinitas vibraciones sonoras primordiales. Nunca mis hijos están desamparados, la fuerza espiritual que guía al universo también guía a mis hijos de la tierra. Ha llegado el día en que los hijos del Padre y de la Madre realicen su identidad cósmica, universal y espiritual. La ley de la armonía, hijos míos, no es más que la naturaleza esencial del ser, y la ley del hombre, es el poder de volverse divino. Hijos míos del planeta Tierra, actuar conforme a la ley de la armonía, significa realizar las acciones adecuadas purificando la mente y permitiendo que la divinidad se manifieste. Cuando el hombre actúa así, el Padre y la Madre mismos quitan los obstáculos y deshacen los deseos de quienes siguen una disciplina espiritual en su presencia. Como puedes ver, los 48 seres divinos, los cuales son los guías menores, todos ellos entonan juntos el sagrado sonido Un, el cual evoca la vibración divina Un. La palabra Un es Dios mismo, es sílaba mística de los Andes, es lenguaje divino, no la inventó el hombre. Fue revelada directamente por Dios a los dioses del cielo y después a la mente del hombre andino, y ahora te revelo a ti que eres el más humilde de mis hijos. En la creación del Padre y de la Madre se produce este sonido divino, en el que mis hijos se identifican completamente con Dios y con su propio ser primordial. Mis hijos del pensamiento andino sabían perfectamente sobre el poder de la vibración divina Un, que su sagrada entonación crea una poderosa vibración mental y se impregna en el aura suyuntu. Sabían que, cuando mis hijos piensan en lo divino se convierten. Y además sabían con certeza de su poder, es aquello que libera a la mente de los defectos, de los pecados y concede la salvación Spichil. Además, la filosofía andina que revelé a mis hijos de América Latina en el pasado, declara que solo la autorrealización Ñocasuttillo realización de Dios Pacha, da a mis hijos la verdadera paz, amor, alegría y liberación. Hijos míos que buscan al Padre y a la Madre, ha llegado el día del encuentro divino con Dios, hubieron muchas señales antes de nuestra presencia, el Salvador ha llegado y lo conocerán a través de mi código tántrico universal. Levántate pueblo, ya viene el gobierno universal del Padre y de la Madre con gran poder, que tu corazón esté contento. Canta y danza sin temor y con gran fe su santo nombre Un, manifiesta la gloria de Dios Om, en cualquier idioma o lengua solamente se exalta la bienaventuranza del reino de Dios. Mis hijos dicen amén, Shalom, altísimo, Hariom, aleluya, Ontiki, Osana, y así sucesivamente, es al supremo Dios único que abarca e impregna todo. Como puedes ver, concretamente ha llegado el día para los hijos de Dios que conocen el código tántrico universal y asisten su presencia y reciben a Espíritu de Dios Pacha y su gobierno universal. Como en los cielos se cuenta la gloria del Padre, de la Madre y del Hijo Divino, la obra de sus manos es el firmamento. A sus hijos que viven en él les comunica su mensaje y su código sagrado, el Consolador, el alma y canal de conciencia.
Mis hijos de los Andes, de la Gran Amazonía y de América entera, sabían perfectamente de esta noble verdad, y fueron inspirados por la vibración sonora primordial del firmamento, cuyo efecto es la compasión. Cuando mis hijos piensan constantemente en el bienestar espiritual de los demás, y tienen ideas profundas, expansivas, con amplitud mental. El código tántrico universal es el canal de conciencia, está en la sabiduría del alma sencilla, para que dar luz a los que tienen amargada el alma. La comunidad del código tántrico universal de los justos, todos tendrán el sagrado sello de la Santísima Trinidad del Padre, de la Madre y del Hijo Divino. Porque Dios Pacha conoce el camino de los que practican la justicia, conoce a sus hijos que serán ungidos por Él, cuando se presente ante Él y digan, me entrego a tu servicio. El Padre y la Madre. Código Tántrico Andino 19. Arequipa, 10 de julio del 2006. Sivarupa, Sivarupa. Soy tu divina Madre Durga, dichosos mis hijos que no siguen el consejo del que no ama a Dios y que se deleita en la senda de los pecadores. Mis hijos que aman al Padre, a la Madre y al Hijo Divino, son como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, siempre se nutren, por ello dan buen fruto y todo lo que hacen se il bien. Sin embargo, los que no tienen a la Santísima Trinidad de Dios, son como la paja que se lleva el viento. Mi hijo de Bolivia sigue firme aunque esté solo, sigue avanzando si los demás le abandonan, continúa su marcha. Aunque su camino se volvía oscuro, nos tenía una razón y nosotros junto a él, para mantener encendida la luz de su fe, que esa luz no se apague. Como puedes ver, mis hijos del universo andino-americano, conocían el descenso de la Trimurti divina, el cual son funciones del ser universal en el eterno universo y en el mundo. Todas las civilizaciones y culturas anteriores a la cultura inca, sabían perfectamente que el absoluto Dios Pacha, se manifiesta bajo los tres aspectos principales, como el principio productor Pachacamac, como el principio conservador Pachactusac y como el principio transformador de los seres Pachacutec. De manera primordial, siendo la causa del mundo y del universo el Padre Divino Pachatata, y la Madre Divina Pachamama es el mundo y el universo mismo. El hombre andino mantenía una comunión con los poderes celestiales y fuerzas cósmicas. La senda divina estaba representada en la escalera sagrada chacana, llamada también la cruz cuadrada, la sagrada cruz del sur que es símbolo de mi primogénito de los Andes. Mis hijos del pasado milenario eternizaban los símbolos mágicos y místicos en el arte, en la danza y en todas las acciones cotidianas. Ellos seguían las tres vías de realización espiritual como uno solo y no como separadas. Además estaban vinculados con la presencia de los seres brillantes, mis hijos del cielo, ellos son, Pachas, Apus, Huiraochas y Contixis. Ellos descendieron del cielo en sus vehículos aéreos llamados discos solares. Mis hijos de Bolivia tienen en su pasado milenario grandes civilizaciones llenas de sabiduría. Lo que se conoce hoy de ellas es casi nada, tenían un desarrollo súper elevado en todas las ciencias y artes. Eran científicos por naturaleza, estudiaban los astros y las constelaciones, dominaban la arquitectura, la agronomía, la ingeniería, la metalurgia, la navegación, la cerámica, la música, la danza y la industria textil. Mis hijos de la Amazonía y del Ande estaban vinculados con mis hijos de la costa del Pacífico y del Atlántico, en tiempos milenarios que en la historia andina existe solo como un mito. La nación andina americana es una sola, como en el pasado milenario fue uno solo, y están unidos por su pasado cultural místico. Como puedes ver, el mundo andino del hombre ancestral estaba regido por la luna y después llegó el periodo del sol. Iwariu, Kuoyagua y Tiabanaco, pertenecen a esa humanidad regente del sol. Los Kuoyaguas son mis hijos que han salido del lago Titiaca, ellos son descendientes de los Huiraochas, cuyas moradas son los lagos o las aguas. Mis hijos Huiraochas vivían en el lago Titiaca, hacían su aparición en los lugares sagrados llamados Pacarinas, que recuerda al hombre el principio primordial del espíritu en el reino de Dios Pacha. Desde las 4 direcciones suyos,
llegaban cientos y miles de peregrinos a la fuente pacarina del sol y la luna para rendir culto al Padre y a la Madre y al Hijo Divino simbolizado por el rayo y el arco iris. En todos los tiempos es al Padre, a la Madre y al Hijo Divino a quienes se venera. Mis hijos del Ande celebran las sagradas fiestas Raimis aún antes que mis hijos incas lo adoptaran en su vida cultural. Habían 4 fiestas universales, en junio Inti Raymi por la buena y abundante cosecha, en agosto comenzaba el primer día una fiesta singular de purificación del campo para la siembra Sitva, también consistía en la limpieza del hombre y de la casa, y ese día también se celebra la fiesta de mi Hijo Divino, y también el día 1, 2 y 3 de mayo es la fiesta de mi Hijo Divino. En septiembre Paukar Raymi, en octubre Kuoya Raymi y en diciembre Kuapak Raymi. El altiplano no siempre fue alto, poco a poco se fue elevando, mientras cedía la placa terrestre del Atlántico. Tiwanaku es reciente en la olla del Titicaca. Fue un Tíbet, el Lhasa, un Ganges, un Benares. Fue un gran centro espiritual que en su último periodo se convirtió en un centro político y religioso, a fin y a cabo el más importante en el sur, para todo el Ande y América, donde acudían una multitud de razas de todas las regiones suyus del continente. El altiplano andino. En el comienzo sufrió varios cataclismos, en él surgió jóvenes civilizaciones de su respectivo linaje de los abuelos fundadores o antepasados achachilas, ese origen nació de mis hijos guiraochas. Como puedes ver, los habitantes del Kuoyao surgieron en 4 periodos, los últimos fueron, Atún Kuoya, Paukar Kuoya, Pakajes y Oma Kuoya. Florecieron en la península de Opacabana, Andacolo, Oruro, Omasuyo, Carangas, Pakajes, Auyagas, Atacama, Coata, Huilque, Chucuito y Siyustani. También se extendió Kuoya a Yawiri y mis hijos Lupacas. En tiempos ancestrales muchas civilizaciones fueron gobernadas por la Madre Divina, por reinas, princesas, guías, grandes mujeres madres de familia y por la hermana mayor. Ahora retorna el gobierno universal mundial del Padre, de la Madre y del Hijo Divino. Vuelve los albores de los grandes sabios amautas, la aurora de los grandes guías o maestros Pachayachachik, los portadores de la sabiduría divina, quienes glorificarán los santos y sagrados nombres de Dios diciendo, Pachamama, Pacha. Tata, Eipi Uguiraocha, Tunupa, Untiti, Eipi Uguiraocha, Tunupa, Untixi, Eipi Uguiraocha. Dios Madre, Dios Padre, los seres divinos de los Andes, de la Amazonía, de la costa del Pacífico y de la costa del Atlántico, les digo, si han perdido el camino, el Padre y la Madre les salvará, dirigiéndoles a casa. Oigan la voz que clama en los Andes de mis poderosos sabios Cuapacamautas, ellos glorificarán en el fuego divino los sagrados nombres de Dios, del Padre, de la Madre y del Hijo Divino. Oigan la voz diciendo, ha llegado el tiempo de nuestro Dios, y de su verbo divino un. Ellos anunciarán su llegada y presencia física ya en este mundo, y que habita en los 3 volcanes, mas no deben mostrar al mundo todavía no es tiempo de su manifestación como persona divina. Deben llevar el mensaje, el mundo debe purificarse, prepararse para el momento. Los seres divinos del cielo y los guías que habitan en la dimensión espiritual han puesto su mirada en él, le protegen y le honran. También las potencias terrenales le observan con su tecnología sofisticada puesta en el cielo. El Padre y la Madre. Código Tántrico Andino. 20 Arequipa, 12 de agosto del 2006. Sivarupa, Sivarupa. Soy tu divina Madre Durga. Las diversas teorías no logran definir sobre la evolución del hombre andino y americano. Lo único que sustentan es que emigró de América del Norte. No les conviene que el mundo sepa que el hombre andino es tan antiguo que otras civilizaciones ya desaparecidas, tampoco quieren informar de los errores del cálculo que existe en las fechas dadas acerca de la aparición del hombre andino y americano. Sepan que hace muchos milenios atrás hace su aparición las distintas civilizaciones en América, y en el tiempo ha trascendido a diversos cambios de la naturaleza.
Sin duda alguna fueron civilizaciones que se encargaron de mantener el equilibrio de la naturaleza sin alterar las cosas, más bien utilizaron adecuadamente los recursos naturales. Como puedes ver, hace muchos milenios atrás la serranía de Andamarca y el salar de Aullagas por el sur, fueron el asiento primordial de la raza Cuoyagua. Llevaron una vida agrícola y pastoral, en ese asiento se desarrolló la ciencia, el arte y el conocimiento, en toda la comarca ribereña del Titiaca, hasta la laguna del Popo. Los anansayas fueron dueños originales del territorio, tenían 3 grandes núcleos, el palacio de Pumapunku, la colina Acchapana o Vaca y el recinto de Calasaya, el famoso Arco del Sol Huiraocha, el cual era la puerta de entrada primordial a la 4ª dimensión y de salida. Las construcciones se realizaban sobre las construcciones que venían de otras civilizaciones, así los lugares siempre se mantenían como santuarios. Las legiones o secuaces de Pizarro se informaron de esta verdad y construyeron sus templos católicos sobre los sagrados santuarios de mis hijos. Cada civilización tenía su propia lengua, su propio idioma que venía de otras civilizaciones pasadas y los tiabanacos tenían una lengua misteriosa ajena al Cuesgua y Aymara. El Aymara es familia del idioma japonés, mientras el Cuesgua es familia del idioma sánscrito. Actualmente el Cuesgua moderno ha sido castellanizado y el Aymara moderno ha sido cuesgualizado y castellanizado. Pumapunku en tiempos milenarios siempre fue el santuario de adoración al Padre, a la Madre y al Hijo Divino. También era el lugar donde se recordaba a los padres antepasados untatas, a los que adoraban al sagrado Verbo Divino en el palacio de Amaya, cuya entrada estaba resguardada simbólicamente, mágica y misteriosamente por los leones o pumas. En cuyo ámbito sagrado comulgaban las colectividades, lugareños y también los que acudían de los 4 suyus por el camino sagrado Cuapacñán al santuario primordial del sur. Mis hijos de América Latina deben sentirse orgullosos de haber nacido en la tierra del sol Huiraocha. El Ande y América tuvo su propio tiempo de paraíso, la primera pareja divina que nació de los seres divinos Pachas fue Caán y Tiki. La primera simiente de la humanidad, considerado en todo el Ande y América como el abuelo del abuelo del abuelo, el tatarabuelo de la humanidad. Desde entonces, entre dioses, genios y santos, y hombres generosos Cuapacrunas, el hombre andino americano ha oscilado entre la luz y la sombra, y ha tejido una historia universal, que es fundamental y no cayó en tragedias ni en la oscuridad. Mis hijos de las civilizaciones milenarias no conocían el mal, el sufrimiento ni la mendicidad. Fueron los europeos quienes han traído el mal supai, el sufrimiento muchuicuna y la mendicidad uskakai. Si hubo algún mal fue obra de la sabia naturaleza, la enfermedad llegó cuando los españoles pisaron el suelo americano. Como puedes ver, Tiahuanaco floreció hace 100 siglos atrás de la civilización Cuoya, y Cuoya es Tiahuanaco, Cuoya significa supremo. Aquellos seres, que están en la posición del conocimiento supremo, debido a ese conocimiento trascendental mis hijos Cuoyas no adoraban a los muertos, recordaban a sus antepasados, a los señores de la sabiduría Huiraochas. Mis hijos Cuoyas como descendientes de mis hijos Huiraochas, no adoraban a ningún animal ni veneraban a ninguna divinidad antropomorfa. Ofrecían su devoción y veneración tan solamente al Padre, a la Madre y al Hijo Divino. Si bien es cierto que existían muchas leyendas y mitos de los animales como sagrados, eran símbolos con elevado significado. Los primeros Cuoyas y Tiahuanacos tenían una lengua nacional llamado Aru, posteriormente quedó como una lengua de los antepasados Ayama Aru. La divinidad de fuego Ununtata, fueron antepasados de los Cuoyaguas y Tiahuanacos. 2 suertes de razas y civilizaciones a las orillas del lago Titiaca, y con los Lupacas, 3 razas que se frecuentaban como hermanos. La civilización Cuoya floreció hace 100 siglos antes de la civilización Tiahuanaco fuera, a veces uno y otro surgían en el tiempo sobre la base primordial de los fundadores Untatas o Huiraochas, quienes son de raza parecida a la raza blanca, pero de una notable perfección. Toda suerte de mitos de la historia mitológica existía de mis hijos Huiraochas en tiempos más remotos, ellos eran de raza blanca,
en épocas antiquísimas habitaban las islas del lago Titicaca. Dioses sobrehumanos fundadores de la historia americana de todas las civilizaciones del continente, que desaparecían y surgían otros. En los Andes y América muchas veces se levantó un nuevo sol, el cual significa grandes civilizaciones en el tiempo milenario. Mi hijo que escribió Pachamamacham conoce bien el Ike Tantra divino, la joya de las joyas de unidad divina. Es un mensaje por un acto intuicional de unidad de las distintas experiencias de la cosmogonía esotérica y andina. Si esa experiencia es buena para él, puede ser bueno para otros. Sepan que el Padre, la Madre y el Hijo Divino acuden a todos indistintamente en la unidad. Habrá una hermandad en los Andes y en América, serán guiados por los Pachas, Apus, Huiraochas y Contixis. Ellos esperarán el retorno de Tunupá que ya está presente y llevarán adelante la misión para su manifestación y gobierno universal. Se conectarán con la hermandad de los Andes que espera el retorno de mi Hijo Divino Tunupá, con fines de unidad, disciplina, amor y paz. Como puedes ver, el portador del saber Untiti Huiraocha fue el fundador del Kuoyao primordial, ese embrión de los soles Huiraochas o Untatas, de los cuales surgió el gran Atún Kuoya, después el primaveral Paucar Kuoya y posteriormente los solares Lupacas. El poseedor de la sabiduría, mi hijo Untiti Huiraocha estableció el calendario andino regido por el sol, la luna y las estrellas según su orden y curso, estableciendo la duración del año solar andino, dividiendo el mundo andino en 4 direcciones suyus, según las 4 regiones del cosmos universal. Además, estableció la disciplina del observatorio astronómico para determinar los equinoccios, primaveral y otoño y los solsticios de verano e invierno. El calendario andino establecido por mi hijo Untiti Huiraocha, cumplía funciones de calendario agrícola, mística y mágica. Distribuyó el año en 12 meses, la mitad del año era el semestre masculino del sol Inti y la otra mitad era el semestre femenino de la luna Quilla. Mis hijos del Kuoyao veneraban limpia y sanamente al Padre y a la Madre, apacibles, discretos y llenos de humildad. Sin ser presuntuosos, equilibrados y solemnes ellos, rendían homenaje al Creador Pachacamac, al Preservador Pachactusac y al Renovador Pachacutec. Así mis hijos Untatas descendientes de mis hijos Huiraochas, con los labios de sabiduría acudían a Dios Pacha, de esta forma, un Pachacamac, un Pachatusac, un Pachacutec. Un es la filosofía fundamental del espíritu y conciencia suprema de Dios, es el principio de la verdad checaco el verbo divino de Dios. Aclamaban en sus iniciaciones a la Trimurti divina de Dios, anteponiendo la sagrada palabra del absoluto un, cuyo significado es, oh absoluto Dios Padre Creador, Dios Padre Preservador, Dios Padre Renovador. Sus iniciaciones se daban en 4 órdenes, el iniciado Huilcanina, el que da el conocimiento Huillaca Umali, el que tiene la visión del mundo espiritual Huillaguma, el que es el maestro o iluminado Huilca Amausa Canchaspa. Hijos míos de América Latina y del mundo, la escritura no es la única forma para comunicarse, existen otras formas universales de dar y recibir el conocimiento, esas formas utilizaban mis hijos del Ande, de la Amazonia y de América entera. Explicaban la sabiduría eterna en forma de relatos, de una manera artística el origen del mundo y de los seres que habitan en él. Igualmente sobre el origen del universo, la manifestación y la disolución. Así como la genealogía de mis hijos los dioses de la plana mayor y de la plana menor, quienes son los seres brillantes guías de la humanidad. El Padre y la Madre. Código Tántrico Andino 21. Arequipa, 6 de septiembre del 2006. Sivarupa, Sivarupa. Soy tu divina Madre Durga, sé que para muchos seré extraña, pero para mis hijos indianos soy su sagrada Madre Divina. Está profetizado que cuando el disco solar sea sepultado vendrá el anochecer de los tiempos, entonces surgirá un nuevo amanecer Pacarina, con el nacimiento de un nuevo Tunupá, y su nombre será el resplandeciente. Fuente original de las aguas primordiales. En todos los tiempos fue esperado el divino retorno del Hijo de Dios Tunupá, Eipi Untiti Huiraocha, para un mundo de unidad, de amor y de paz.
Es más, hijos míos, la profecía narraba que el nuevo Tunupa nacería bajo tutela de los 3 Apus, y el león sagrado del sur, el que domina al felino ahora es un niño. Como puedes ver, mi hijo Untitiwira-Ocha, es el supremo señor del éter, del aire, del fuego, del agua y de la tierra. Junto al creador de todo lo que existe, el padre Pachacamac, con sus 2 hermanos como ayudante Tocapu-Wira-Ochae y Maimana-Wira-Ocha, participaron en la creación del hombre, de los animales y de las plantas, y le dieron el nombre a cada especie. Mi hijo Untitiwira-Ocha, hizo su divina residencia en la fuente primordial del lago que lleva su nombre Titiaca, que en la actualidad es la isla del Sol y de la Luna, la gran fuente del origen primordial de la humanidad. Desde su divina residencia gobernó Kuo-Yao y a todas las civilizaciones que existían en los 4 sectores suyos de América del Sur. Posteriormente partió del sur con sus 2 hermanos Wira-Ochas al norte, cada uno por sus rutas paralelas, hasta terminar su recorrido en la costa septentrional del Perú, donde se pierde el horizonte marino y se fue caminando sobre la espuma de las aguas del mar. En la actualidad existen muchas civilizaciones bajo tierra, hace milenios florecieron materialmente con la única diferencia que eran seres con conciencia espiritual y que mantenían la armonía con el Padre, la Madre, el Hijo y la naturaleza. El mensaje del Código Tántrico de los Andes, enviado por el Padre y la Madre, es con el propósito de que los hijos del Ande y de América, busquen la unidad social y espiritual, rescatando los grandes valores de mis antepasados hijos. Los productos naturales como la papa, la quinoa, la kiwicha, etc., son alimentos evolucionados para civilizaciones evolucionadas. Los animales naturales también son evolucionados, la forma de vida comunal de mis hijos ancestrales también era evolucionado. El intercambio de productos u objetos, el trueque, también fue evolucionado, el uso apropiado de los recursos naturales también fue evolucionado. El maíz, el chuño, la cañigua, y todo producto natural producido en los Andes y en América fue evolucionado. Como puedes ver, desde lejanos tiempos primordiales, mis hijos Apus guiaban a la humanidad y lo siguen haciendo, transmitiendo la sabiduría especial en el arte de curar la salud física, psíquica, mental y espiritual. En las civilizaciones primordiales estas prácticas terapéuticas, Beiwachi, consistía en la aplicación directa de diversas gemas o piedras evolucionadas, según la enfermedad eran aplicadas en el paciente a manera de masaje Kuapoi. Mis hijos Apus vivían en tiempos ancestrales en esta dimensión de la tierra y otorgaban a los médicos naturales del lugar Ampikok, diversas piedras curativas y cristales mágicos que cumplían funciones de agente terapéutico. Mis hijos Apus tutelares para las afecciones del espíritu Nuna Pakui, les transmitieron la terapia de la invocación del espíritu Nuna Kuayapu del paciente o Nuna Guay, causando una salutífera impresión saludable del paciente. Mis hijos Apus para los males del cuerpo, de la mente y del corazón, les transmitieron la terapia de los animales evolucionados en su respectiva escala por debajo del hombre. La aplicación consistía directamente sobre el cuerpo, tales como el cuy, ovi, la rana, caira, el sapo ampatu, etc. También se les enseñó la práctica de la radiografía con el cuy, el huevo runtu, y otras especies. El médico andino Ampikok era la persona designada por mis hijos Apus, en quien se podía confiar la disciplina médica y estaba a la disposición de la comunidad Ayllu. Curaban desde un simple susto hasta las enfermedades más graves, no existía tanta enfermedad como ahora, la vida era sana como el ambiente. Este es el nuevo mensaje, la nueva revelación que viene como el código tántrico de los Andes, que el absoluto Dios Shiva Chamari Jehová, por la cual da a conocer su voluntad a través del Padre, de la Madre y del Hijo Divino. Antes fue la doctrina del Cordero, después la doctrina del Ikei Tantra, posteriormente el código tántrico del Oriente, ahora el código tántrico de los Andes, después será el código tántrico universal. Este es el nuevo libro abierto que está en la mano del ángel, con él se abre el séptimo sello y se toca la séptima trompeta por el séptimo ángel. En ella se profetizará nuevamente contra muchas naciones y gobernantes,
pues ha llegado el reinado sobre el mundo de mi hijo Ekdant, quien encarnó en el pasado como mi hijo Ganesa, como mi hijo Jesucristo y como mi hijo Tunupa. Como puedes ver, en los Andes y en toda América todos los habitantes eran sanos cualis, no existía el desequilibrio del ecosistema, toda la gente runa vivían en armonía con Dios Pacha y con la madre naturaleza. Era la forma de vida evolucionada, las plantas medicinales que existen son evolucionadas, se usaban y se usan con fines terapéuticas y como medicamentos ampicuna. La enfermedad oncoy era aplicada según el padecimiento con la terapia de las plantas medicinales Dura Ampill, y este conocimiento perfecto era transmitido por mis hijos Apus. El idioma de los Andes y de América es evolucionado, en mundos perfectos no se utiliza la escritura, todo está escrito en uno y en la naturaleza. Hubo civilizaciones muy evolucionadas, tenían diferente manera de ver las cosas y aplicar la ciencia adecuada en el desarrollo de la vida. Mis hijos procesaban los productos de manera natural, como la papa, el chuño, el maíz, etc. Es una forma evolucionada de conservar, es otra ciencia, la ciencia no es única. Las enfermedades antes de ser tratadas se diagnosticaban con la práctica de la radiografía natural, colocando un animal en el lugar apropiado, transmitían la enfermedad al animal por contacto directo, de ese modo invertían la enfermedad Tigrapu-oncoy. Los materiales de piedra para moler, los utensilios de cocina para cocinar, los depósitos de agua, la manera de refrigerar los productos, la forma de comer con la mano, es otra ciencia muy evolucionada y natural. Ambientar una planta como la papa, el maíz, para ser cultivadas en las zonas cálidas o frías, es otra ciencia evolucionada. La idea espiritual está presente en gran manera todavía en los Andes y en toda América, es una atmósfera espiritual, un campo mágico y místico fuera de las condiciones de la existencia ordinaria. La fuerza espiritual generada por mis hijos ancestrales permanece aún en gran manera, las vibraciones mágicas del sagrado canto un al absoluto Dios, produce un efecto encantador sobre la mente del que lo canta y ese hijo mío llega a ser uno con Dios Pacha. Es estar en sintonía con la Trimurti sagrada, un Pachacamac, un Pachactusac, un Pachacutec, Eipiu, un Titihuiraocha. Solamente a aquel Dios absoluto, Él es el creador, Él es el protector, Él es el transformador, nosotros descendemos de los seres divinos, de la primera pareja divina, de los señores divinos. Dios Pacha es uno solo, en tres personalidades divinas diferentes, Pachacamac, Pachactusac, Pachacutec. El Padre y la Madre.